Últimamente, al hablar de trabajo con hermanos y hermanas, he sido muy obstinado. Creo tener la razón. Me cuesta aceptar sugerencias. No soy capaz de trabajar en equipo. ¿Qué puedo hacer para resolverlo? Hermano Shi, yo tuve ese problema. Es frecuente no coincidir con los hermanos al trabajar. La causa siempre proviene de un carácter corrupto. A veces por ser arrogantes y orgullosos y no nos sometemos a la verdad. Es Es cierto. Es cierto. cierto. Si Sí, es conseguimos cierto. tratar bien a los demás y aceptamos que los demás digan algo que va en la línea de la verdad, no tendremos ese problema. Así es. Lo podemos aprender a diario al llevar a cabo nuestro deber. No podemos estar muy seguros de nosotros cuando hay algún desacuerdo. Sin duda. Debemos buscar los principios de la verdad y presentarnos en silencio ante Dios en oración, queriendo buscar la verdad. Hay que escuchar a los demás y pensar 2 veces. Debemos buscar y conversar sobre la verdad. Así es más fácil aceptar la verdad y someternos a ella, y colaborar con los demás. Amén. Amén. Así es. Eso es lo es. mejor. Cierto. Tengo una experiencia que me gustaría compartir con ustedes. Bien. Bien. En agosto del año 2018, elaboraba decorados para películas con el hermano Wang. Al principio, sentía que yo no sabía mucho y siempre consultaba con el hermano Wang. Después de que pasó un tiempo, aprendí a hacer el trabajo. Estudié diseño de interiores y tenía experiencia en construcción y también en carpintería. Así que pronto pude trabajar sin ayuda. Gracias a Dios. Entonces me di cuenta de que el hermano Wang era un buen diseñador de interiores, pero la elaboración no era su punto fuerte. Cuando teníamos diferencias de opinión relacionadas con ese tema, me negaba a escucharlo. Estaba seguro de que yo era mejor fabricando y que hacía mejores planos. Con el tiempo, empezamos a discrepar mucho más y a veces discutíamos sobre lo que podíamos hacer con un trozo de madera. Casi siempre lo escuchaba y cedía por el bien de la relación, pero seguía convencido de tener razón. Después de un tiempo, empecé a sentirme muy infeliz y ya no quería trabajar con él. Una vez hicimos una casa con techumbre de paja, pero no había madera adecuada para los postes y tuvimos que fabricarlos. Hablamos de nuestras ideas para el proyecto. Yo dije que podíamos hacer un molde y rellenarlo de concreto para que los postes fueran resistentes. Claro. Pero el hermano Wang dijo que quedarían lisos y muy poco realistas. Quería usar trozos de tela para imitar la textura y la forma del tronco de un árbol. Entonces pensé, ya he trabajado en construcción y nunca he visto tela sobre un poste de cemento. No importa cómo luzca, su grosor será difícil de controlar y no va a ser muy resistente. Yo rechacé la idea que sugirió, pero él insistió en que quería probarla. No entendí por qué no aceptaba mi sugerencia. Entonces pensé, ¿por qué no me hace caso? No importa porque yo, de cualquier manera, tengo razón. Ya lo verá cuando esté terminado. Si al final sale mal, que no diga que no se lo advertí. Como no llegamos a un acuerdo, nos fuimos a casa y cada uno hizo lo que quiso. Trabajé toda la tarde hasta tener un poste listo, pero me preguntaba cómo sería el poste del hermano Wang y si coincidirían, ya que cada uno hizo un poste diferente. Sí. Esas dudas me preocupaban, así que fui a ver lo que hizo. Cuando llegué, vi que su poste no era gran cosa. Entonces pensé, yo te dije que eso no iba a funcionar y no me escuchaste. Ahora está claro que mi idea era mejor que la tuya. Después, le dije al hermano Wang esto. Hermano Wang, como verás, este poste es un poco grueso. La casa que haremos no es muy grande. ¿En serio crees que cabrá? Explícame. También tiene varias grietas. No parece resistente. Hicimos postes diferentes. ¿Cómo los usaremos juntos en una película? Deberíamos descartar tu modelo. ¿Podemos seguir mi idea?
Me sorprendió oírlo decir, mi poste es algo grueso, pero eso no es un problema. Tu poste de cemento no parece un tronco, requiere más trabajo. Al ver que no solo rechazaba mi crítica, sino que insistía en que mi trabajo era malo, me sentí muy incómodo. Pensé, ¿cómo puede ser tan difícil trabajar contigo? Haces que sea imposible. Después de cenar, me senté frente a la computadora y pensé en cómo fue mi día. Estaba un poco disgustado y creía que el hermano Wang estaba completamente equivocado y que se ponía en mi contra. No quería seguir trabajando con él. Luego entendí que estaba evitando el problema, de que yo no me había sometido. Sí. Me sentía cada vez peor, más triste, así que me presenté ante Dios en oración y le pedí ayuda para conocerme y trabajar bien con los demás. Amén. Después entré en la web de la iglesia y leí un fragmento de la palabra de Dios. Dios dice esto: muchas personas no reparan en qué lecciones hay que aprender al coordinarse con otras. He descubierto que muchos no aprendéis ninguna lección al coordinaros con los demás. La mayoría se aferra a sus puntos de vista. En el trabajo de la iglesia, si cada uno tiene su propio punto de vista y no guardan relación entre ellos, en realidad no cooperáis en absoluto. Piensas tan solo en comunicar tus ideas o en liberarte de la carga que llevas en tu interior, sin buscar la vida en lo más mínimo. Parece que solo trabajas sin interés, creyendo siempre que debes seguir tu propia senda, sin importar lo que digan o hagan otros. Piensas que debes enseñar a medida que te guíe el Espíritu Santo, digan lo que digan los demás. No puedes descubrir las fortalezas de los demás, ni examinarte a ti mismo. Vuestra aceptación es pervertida y errada. Puede afirmarse que todavía demostráis mucha santurronería, como si hubierais recaído en esa antigua enfermedad. Cierto. La cooperación es un proceso de compensación de los puntos débiles de uno con los de otro. Compensas las deficiencias de otros con tus puntos fuertes, y viceversa. Esto es lo que significa compensar los puntos débiles y fuertes y cooperar en armonía. Solo cuando la gente coopera en armonía, es posible que Dios la bendiga. Y de este modo las cosas se facilitan y se van aclarando y uno está cada vez más tranquilo. Si siempre estás de uñas con los demás, que no te convencen y nunca quieren escucharte, si tratas de preservar la dignidad de los demás, pero ellos no hacen lo mismo por ti, lo que te parece insoportable. Si los acorralas por algo que han dicho, lo tienen presente, y cuando surja otro problema, te hacen lo mismo a ti. ¿Esto es compensación y cooperación en armonía? Se denomina disputa, y vivir en función de tu mal genio y tus aptitudes corruptas, Dios no lo bendecirá, pues no le agrada. Amén. 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 Esas palabras de Dios me mostraron que no me entendía con el hermano Wang, porque yo vivía según mi carácter arrogante y engreído. Siempre quería tener la última palabra al trabajar. Creía que elaborar decorados era mi fuerte, que era mejor que el hermano Wang, por lo que lo trataba con condescendencia y quería que me escuchara, que obedeciera. Sí. Cada vez que hacía una sugerencia para los postes, yo ni siquiera la oía, solo la rechazaba. Lo despreciaba y lo miraba por encima del hombro. Como no era un experto, creía que no valía la pena considerarlo. Al ver que su trabajo en el poste no era bueno, pensé que yo tenía la razón y sutilmente desprecié su trabajo para que hiciera lo que yo quería. Cuando él señaló los problemas de mi plan, no los acepté, ni intenté que buscásemos una solución. Me resistía y ni siquiera quería seguir trabajando con él. Yo solo hablaba y actuaba para mostrar que yo era mejor y hacer que me siguiera. Eso era carácter satánico de engreído y arrogancia. Las palabras de Dios lo dicen. ¿Esto es compensación y cooperación en armonía? Se le denomina disputa y vivir según tus actitudes corruptas. Cierto. Es Cierto. Dios no lo bendecirá, pues no le agrada. Entendí por sus palabras
que personas así desagradan a Dios. Dios me hizo trabajar con el hermano Wang para que nos complementásemos e hiciésemos un buen trabajo juntos. Pero yo hablaba y actuaba con arrogancia. Pensaba que tenía razón y que la última palabra era la mía. Quería que siguiesen mis ideas como si fuesen la verdad, sin aceptar la opinión de los demás. Dios detesta ese tipo de carácter. Sí. Me sentí cargado de culpa y de arrepentimiento, así que me presenté ante Dios con esta oración. Oh Dios, no he sido capaz de colaborar con los demás por mi arrogancia, y eso perjudicó mi trabajo. Sí. Sí. Dios, deseo arrepentirme. Quiero dejar mi orgullo de lado y trabajar con mi hermano para cumplir nuestro deber. Amén. 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 Después, leí otro fragmento de la palabra de Dios. Bien. Dios Todopoderoso dice, a veces al cooperar en el cumplimiento de un deber, dos personas porfían por una cuestión de principios. Tienen distintos puntos de vista y han llegado a opiniones distintas. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Esto es algo que ocurre con frecuencia? Es un fenómeno normal, provocado por diferencias de mentalidad, aptitud, percepción, edad y experiencias de las personas. Es imposible que haya exactamente lo mismo en la mente de dos personas. Que éstas puedan llegar a discrepar en sus opiniones y puntos de vista es un fenómeno muy común y un suceso muy normal. No te hagas un lío con ello. Lo más importante es cómo has de cooperar y tratar de alcanzar la unidad ante Dios y una opinión unánime. Cierto. ¿Cuál es el objetivo de tener una opinión unánime? El buscar los principios de la verdad al respecto y no actuar en función de los propósitos propios o ajenos, sino buscar juntos los propósitos de Dios. Esa es la senda hacia la cooperación armoniosa. Solo cuando busques los propósitos de Dios y los principios que Él exige, podrás alcanzar la unidad. Amén. Amén. Después de leer las palabras de Dios, vi que para alcanzar la concordia al cooperar, no hay que seguir las ideas de uno solo. Debemos luchar por los principios de la verdad. Así es. Así Una es. cooperación requiere buscar la verdad y trabajar según sus principios. Es Es cierto. cierto. Es cierto. Como el hermano Wang y yo teníamos diferentes experiencias, conocimientos y habilidades técnicas, era normal tener diferentes perspectivas al trabajar. Debía aprender a dejarme a mí mismo para buscar los principios junto a él, someternos a la verdad y trabajar para la casa de Dios, y así poder ganar la guía del Espíritu Santo. Muy Amén. bien dicho. Sí. Al darme cuenta de esto, pensé en conversar con el hermano Wang al día siguiente, para poder crear ese decorado juntos. Muy bien. Me sorprendí al ver que fue él quien se acercó para hablar conmigo, y decir que él fue muy obstinado y que su plan no era bueno. Incluso él había destruido su poste, y estaba dispuesto a seguir mi idea. Sentí vergüenza al oírlo hablar así. También hablé con él, le dije cómo me sentía y lo que había pensado. Cuando los dos abandonamos nuestro ego, la barrera entre nosotros desapareció. Gracias a Dios. Sí. Después de eso fui capaz de ver los errores de mi propio trabajo. El poste que había hecho era muy liso y no parecía un tronco de verdad. Necesitaba realizar algunos cambios. Me acerqué al hermano Wang para hablarlo y juntos llegamos a una solución. Gracias a Dios. Cada uno compensaba las debilidades que tenía el otro y terminamos 3 postes en un día. Gracias a Amén. Dios. Amén. Habíamos dedicado todo el día anterior para hacer 2 postes y ninguno estaba bien. Esto era mucho más eficiente. Sí. Sí. Me di cuenta de lo importante que era practicar la verdad y cooperar con hermanos y hermanas en mi trabajo. Así es. Es cierto. Pero yo era tan arrogante y engreído que no tardé mucho en tener problemas al trabajar con otros. Una vez trabajé con el hermano Lee en levantar una carpa para abrigar a los hermanos y hermanas de la lluvia. Al diseñarlo, propuse una idea que, según él, le gustó mucho. Entonces pensé, yo he trabajado en el sector de la construcción. Está claro que lo entiendo mejor que tú. Entonces, él mencionó algo que lo preocupaba. Me dijo,
Solo tenemos 16 postes de metal. ¿Serán suficientes para lo que sugieres? ¿Será estable? ¿Será seguro? Bien dicho. Entonces pensé, esta es una estructura triangular. ¿Acaso no sabes sobre la estabilidad de estas estructuras? Claro que será sólido y muy seguro. Y le respondí con condescendencia. No se puede garantizar que no habrá ningún problema. Pero, si no tenemos un huracán de categoría 10, no va a pasar nada. Qué confianza. Entonces me pidió que esbozara un plano y le explicase. Me alteré y le dije, no es necesario. El plano lo tengo en la cabeza. Ya me aseguraré de que está bien hecho. La conversación acabó ahí. Al otro día, cuando construimos la carpa, otro hermano propuso poner 2 postes primero para fijar el techo antes de las paredes. Al oír eso, pensé, así vamos a tardar mucho más. Ya le he dado muchas vueltas y sé que mi método es el mejor. Acabas de llegar. No estabas durante el diseño. Mi propuesta es la mejor y punto. Entonces, decidí decirle esto. Tardaremos más. Y después habrá que desmontar estos postes. Construir desde atrás es más rápido. Cuando vio que no tenía intención de aceptar su idea, no nos dijo nada más. Empecé a construir la carpa según mi idea. Al llegar a la cima de la escalera, la abrazadera de un poste se aflojó y el poste de pronto se vino abajo. Por suerte cayó en la hierba, no encima de otra persona. Se me paró el corazón. ¿Qué pasó aquí?, me pregunté. Estoy seguro de haberlo apretado. ¿Cómo se cayó sin más? Seguro que no la han puesto derecho y por eso la abrazadera no ha quedado bien apretada. Mi razonamiento fue así de simple. Y no le di más importancia. Seguí construyendo según mi proyecto. Entonces el poste que había colocado de pronto cayó hacia mí, Oh, no. sobre la escalera a la que me había subido. Caí desde más de 2 metros de altura. Tuve suerte y no me hice daño. Entonces me di cuenta de que esas 2 caídas no eran una casualidad. Eso es. Y de no ser por la protección de Dios, las consecuencias de ambos accidentes habrían sido terribles. Es cierto. Es verdad. Cuantas más vueltas le daba, más culpable y asustado me sentía. Entonces acudí ante Dios en la oración. Oh Dios, hoy las cosas me han salido mal. Tu voluntad está detrás de todo y debo aprender la lección. Pero aún no sé qué es lo que debo buscar. Guíame e ilumíname para conocer tu voluntad. Después de orar, pensé en las palabras de Dios. Siempre que haces algo que sale mal o te topas con una pared, esa es la disciplina de Dios. A veces, cuando haces algo que desobedece o se rebela contra Dios, puede que nadie más lo sepa, pero Dios sí. Él no te perdonará y te disciplinará. No dejaba de pensar en esas palabras. Puede que nadie más lo sepa, pero Dios sí. Él no te perdonará y Él te disciplinará. Entonces me di cuenta de lo despectivo que había sido con mis hermanos en el proceso de construir esa tienda. No había escuchado sus propuestas. Las rechacé sin pensarlo. Creía tener la razón y que me debían obedecer. ¿No era muy arrogante por mi parte? La carpa ya era inestable cuando se estaba construyendo. Si caía encima de los actores, las consecuencias podrían haber sido muy serias. Sí, Sí. sí. Qué peligroso. Sí. Con eso en mente, oré a Dios para que me cambiase. Entonces, pensé en algo que dijo el Señor Jesús, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. 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 Esas palabras me hicieron despertar y supe que no podía seguir así. Sí. 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 Tenía que hablar y además cooperar con mis hermanos. Después, pensé en que la seguridad es lo primero. Lo primordial era construir la carpa bien con el material que teníamos. Es Es cierto. cierto, es cierto. Entonces, los hermanos dijeron que, según mi proyecto original, para que fuera sólida faltaban postes.
Propusieron levantar 2 en el medio para que el techo fuese estable. Estuve totalmente de acuerdo con ellos. Genial. Genial. Mi proyecto habría creado muchos riesgos para la seguridad. Luego, lo hablamos entre todos nosotros y elaboramos un plano completo. Los postes eran suficientes y acabamos antes del anochecer. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por la noche, volví a pensar en lo que ocurrió. Mi arrogancia por poco provoca una desgracia y me sentía muy agobiado. Le oré a Dios y le pedí que me guiara para conocerme a mí mismo. Tomé el teléfono y entré en la web de la iglesia donde leí estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: algunos no buscan la verdad mientras cumplen con el deber. Hacen lo que les place. Son tercos con sus fantasías, arbitrarios e imprudentes. ¿Qué supone ser arbitrario e imprudente? Supone actuar ante un problema como creas conveniente, sin reflexionar y despreocupado de lo que diga el resto. Nadie puede llegar a ti, ni tampoco puede cambiarte de idea. Así que nadie te puede influir lo más mínimo. Te mantienes firme. Y aunque los demás tengan razón, no los escuchas y crees que tu manera es la correcta. Aunque lo sea, ¿no deberías prestar atención a las sugerencias? Si no los consideras, los otros dirán que eres terco. ¿Qué tan terco? Tan terco que ni 10 bueyes podrían tirar de ti. Absolutamente terco, arrogante y extremadamente arbitrario. De los que no ven la verdad hasta que los mira a la cara. De puro terco, ¿no eres arbitrario? Sí. Sí. Haces lo que quieres, lo que piensas hacer, y no escuchas a nadie. Si alguien te dijera que algo de lo que haces no concuerda con la verdad, contestarías: lo haré tanto si concuerda con la verdad como si no. Si no concuerda, te daré tal o cual motivo o justificación. Haré que me escuches. Estoy empeñado en ello. Puede que otros digan que lo que haces es perjudicial, que acarreará grandes consecuencias, que afectará la casa de Dios. Pero no los escuchas, insistes en tu razonamiento. Esto es lo que hago, te guste o no. Quiero hacerlo de esta manera. Te equivocas totalmente, y yo tengo plena justificación. Tal vez, en efecto, tengas justificación y lo que hagas no acarree graves consecuencias. Pero, ¿qué actitud estás revelando? La arrogancia. Una naturaleza arrogante te hace arbitrario. Cuando la gente tiene este carácter, ¿no es proclive a ser arbitraria e imprudente? Sí. La arrogancia es la raíz del carácter corrupto del hombre. Cuanto más arrogante, más se opone a Dios. ¿Hasta dónde llega la gravedad de este problema? Las personas arrogantes subestiman a los demás, pero lo peor es su condescendencia con Dios. Cierto. Sí, es cierto. Aunque algunos parecen creer en Dios, no lo tratan, en modo alguno, como a Dios. Creen poseer la verdad y tienen buen concepto de sí mismas. Esta es la esencia y la raíz del carácter arrogante y proviene de Satanás. Por consiguiente, hay que resolver el problema de la arrogancia. Mirar con desprecio a los demás es trivial. Lo crítico es que la arrogancia impide obedecer a Dios, a su gobierno y sus disposiciones. Esa gente compite con Dios por el poder sobre los demás. Esta clase de persona no venera a Dios lo más mínimo, por no hablar de que ni lo ama ni se somete a Él. Amén. 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 La palabra de Dios me hizo ver mi propia fealdad. Era caprichoso y no razonaba, como indican las palabras de Dios. Al construir la carpa, me aferraba a mi propia experiencia, siendo obstinado. No escuchaba las propuestas de los hermanos, sino que las rechazaba sin más. Me pidieron asegurarme de que fuera estable, de que el tejado fuera seguro, pero yo los ignoré. Quería tener la última palabra y que todos hiciesen lo que yo quería. Mi naturaleza arrogante era la raíz de mi desprecio y mi obstinación. Sí. Ser arrogante y hacer las cosas siempre a mi manera ya había afectado mi deber. Pero en esta oportunidad, cuando no escuchaba ni siquiera las propuestas razonables,
y me aferraba con rigidez a mi idea, casi provoco un accidente. En mi arrogancia había sido despótico y caprichoso. No podía trabajar bien con los demás, y Dios no tenía lugar en mi corazón. Ni siquiera me importaba el trabajo de la casa de Dios ni la seguridad de los demás. Quería hacer lo que yo quería. En mi arrogancia perdí toda la razón. De no haber sido por el cuidado y la protección de Dios, no imagino qué hubiera ocurrido. Sí. Sí. Ujú, sí. Por fin entendí lo peligroso que era hacer las cosas de esa manera. No solo habría retrasado el trabajo, sino que algún día podía provocar un accidente Sí. terrible. Entonces sería tarde para lamentarlo. Es cierto. Es Es cierto. Esa idea me llenó de temor. Había comprendido algo de mi naturaleza arrogante y ya no quería seguir trabajando de esa manera. Después, encontré un camino en las palabras de Dios. Quisiera compartirlas. Claro. Claro. No te des aires de grandeza. Puedes asumir tú solo la obra, aun si eres la persona con las mejores habilidades profesionales o si sientes que tu calidad es mayor a la del resto. ¿Puedes tú solo asumir la obra aun si tienes el estatus más alto? No puedes hacerlo, no sin la ayuda de todos los demás. Sí. Por tanto, nadie debe ser arrogante ni desear actuar de forma unilateral. Debe tragarse su orgullo, abandonar sus ideas y puntos de vista y trabajar en armonía. Estas personas practican la verdad y poseen humanidad. Dios ama a esas personas y solo ellas pueden ser leales al realizar su deber. Esto por sí solo es una manifestación de devoción. Amén. 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 La palabra de Dios me mostró el principio de la cooperación. No importa nuestro calibre ni los dones que tengamos. Todos tenemos defectos. Sí. Sí. No hay nadie que sea capaz de hacerlo todo. Hay que dejar el orgullo a un lado y colaborar con los Sí. demás. Sí. Sí. Amén. De ese modo, podemos aprovechar los dones que Dios nos ha dado y luchar por un objetivo común, cumplir bien con nuestro deber. Amén. Así es. Amén. Eso es cierto. Y pensando en mi deber, algunos hermanos y hermanas tenían fortalezas que yo no poseía. Después de recibir sus propuestas, en el segundo intento logré hacerlo mejor. Cierto. A veces tenían ideas que yo no había considerado antes, y sus sugerencias me ayudaron a evitar algunos posibles problemas. Sí. Esta idea me hizo sentir avergonzado. Antes, no me conocía a mí mismo. Había sido arrogante y ciego. Pero ahora sabía que necesitaba la cooperación Cierto. y la ayuda de los demás Cierto. Cierto. para poder cumplir con mi deber. Demos Amén. gracias Amén. a Dios. Mi experiencia me enseñó que cada vez que actuaba con arrogancia y no cooperaba con los demás, me estrellaba con un muro. Cuando me arrepentía, me hacía a un lado y colaboraba con los demás. Contaba con la guía y la bendición de Dios. Eso es. Podía ver que a Dios le gusta a las personas con humanidad que practican la verdad. Cierto. Sí. Es cierto. Fue algo que resultó muy revelador. Y encontré un camino de práctica. Gracias a Gracias a Dios. Dios. Gracias a Dios. La tercera mañana, un hermano me pidió que reforzase un poco la tienda. Entonces, yo pensé, ¿la vamos a desmontar después de grabar? ¿Seguro que hace falta? Pensé en este fragmento de la palabra de Dios. Nadie debe ser arrogante, ni desear actuar de forma unilateral. Debe dejar su orgullo, abandonar sus ideas y trabajar en armonía con los demás. Estas personas practican la verdad. Amén. Amén. La palabra de Dios me dio un camino de práctica. Amén. Tenía que abandonar mis propias ideas y colaborar con el hermano Lee. Tanto si él tenía razón como si no, tenía que ceder e investigarlo antes. Así es. Entonces me di cuenta de que quedaban 5 o 6 horas de filmación y no se sabía si el tiempo iba a cambiar. Lo más seguro sería reforzarla. Sí. Otro hermano y yo decidimos hacer algo y nos pusimos a reforzar la tienda. Más tarde, hacia las 2 o 3 de la tarde, empezó a llover de pronto y se levantó mucho viento. La tormenta duró unos 40 minutos y pudimos esperar resguardados dentro de la carpa.
Gracias a Gracias Dios. a Gracias Dios. a Dios. Fue Es gracias a maravilloso. Dios. Sí. Me conmovió de un modo que no puedo expresar. Entendí que Dios es omnipotente y sabio. Amén. Amén. Las sugerencias de los demás me ayudaron a reconocer mi carácter corrupto. Y Dios me lo había recordado de esta forma maravillosa y nos había protegido durante la tormenta. Gracias a Dios. Doy gracias a Dios desde el fondo del corazón. Amén. Amén. Demos Gracias, gracias a a Dios. Dios. Estas experiencias me ayudaron a comprender mi naturaleza satánica y arrogante, y me enseñaron sobre la cooperación armoniosa. Pude ver que practicar la verdad y no ser terco al hacer mi deber era muy importante para colaborar. Amén. 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 Lo que entendí y lo que gané se debe exclusivamente al juicio, la revelación y la disciplina de Dios por su palabra. Gracias a Amén. Dios. Gracias a Dios. Gracias Gracias a Dios. Demos Gracias. gracias a Dios. Increíble.